Hola, ¿cómo les va? Bueno, otra vez haciendo un video. Como verán, yo no los hago por un valor económico, sino los hago para informar, nada más. Y todo esto es algo personal. No es posible hacer un curso de esto, como muchos quisieran, porque es un camino que lo debe transitar cada uno y que tiene que atreverse a darse el derecho de ser diferente al sistema actual. Y al decir sistema no estoy hablando de la Tierra, no estoy hablando de la cabala, del cabal, del poder mundial, sino hablo estelar, porque yo cada vez cuando más veo videos, porque lo que veo, digo, ¿de dónde saqué todo eso que yo saco hace años? Entonces tengo razón, porque dentro de, también con el que dice que es un punto de vista, pero desde el punto que yo lo veo, que a mi criterio es más elevado, entre comillas elevado, porque veo que todo está dentro de una misma bolsa. Acá voy a hablar del caos y el demiurgo, porque en un curso de cábala que hay por internet, un cabalista, hablan de que Dios ordenó el caos, y crear es ordenar el caos. Bueno, yo la palabra crear la redefiní a mi manera, porque para darle otro peso, ¿no? Igual que decir, cuando vemos a Biglino, cuando dice que en el concepto judaico no está el crear desde la nada. Entonces, pero no me define lo que es nada en realidad, ¿no? Entonces me puede decir, nada es lo que no tiene existencia. Bueno, pero ahí empezamos con los problemas lingüísticos de interpretación de palabras. ¿Qué es tener existencia? Vivir. Entonces, yo redefiní las palabras, existencia, vida, y además, nada es algo, la nada es caos. Entonces, si Dios es tan poderoso, ¿de dónde cuernos, o como dicen en Argentina acá, ¿de dónde carajo salió el caos? Porque el caos es algo, y Ariel lo generó, para no decir creó. Por eso yo digo que crear es en la existencia y generar, ordenar o estructurar es en la vida. Son cosas diferentes. Después nos dicen que es una ilusión, ¿no? La vida. Y bueno, si es una ilusión, no existe. Existe en nuestra mente. Entonces, ¿dónde estoy existiendo? ¿En la vida? Entonces, existencia y vida no es igual. Y lo que llamamos caos o nada, la nada a mi criterio es lo no estructurado. Y lo no estructurado, si lo pongo en un sistema de vida o de holograma o de estructura, y lo suelto ahí, estoy meditando, voy meditando, ¿no? Entra en caos porque no tiene orden. No tiene orden porque no es una estructura, no la necesita para existir. En el sistema se necesita orden porque es estructura. Si nosotros tenemos una mesa, tiene 4 patas. Las 4 patas son las estructuras que necesito para que sea una mesa. ¿Y qué sostiene la mesa? El piso. Si tratamos como elementos independientes mesa y piso, uno es el que genera la presión sobre el piso y el piso sostiene la presión. Hay una dualidad, hay una acción-reacción, producto de ordenar un caos con una estructura. Estructura significa programación. Y no entonces era, pero como programación, entonces significa que es un programa así, pero fijarse que la estructura, para tener orden, tiene que tener un lugar específico y ordenado.
porque si no es así, si la mesa no tiene 4 patas, se cae. La tabla termina en el piso. Entonces tiene un orden preestablecido, jerárquico: piso, pata, mesa. Pata sería la base, mesa sería lo superior, donde se apoya, y la pata es lo que recibe la presión, fijarse hasta en los sociales, ¿no? Entonces, eso implica que el orden es una programación estructural. De ahí dice este cabalista que crear es poner orden a la nada, es decir, que Dios en su creación puso orden a la nada. Digo, qué interesante. Entonces, si crear es poner orden a la nada, ¿de dónde cuerno salió la nada? O mejor dicho, yo lo que pasa es que en mi cabeza, perdón, Dios puso orden al caos, no a la nada, al caos. ¿Y el caos de dónde proviene? De la nada. Cuando la nada la quiero estructurar. Como la nada es infinita, no puede tener orden, entonces entra en caos. ¿Y qué significa infinita? Que existe sin orden. Es lo que yo digo, la integración. Después, en la estructura aparece el orden, aparece el amor en el orden como elemento aglutinante, pero lo más interesante es que ese elemento aglutinante tiene facetas múltiples, tiene dualidades múltiples. De ahí viene el principio de amor del Kybalión, que está el amor a lo negativo y a lo positivo, y la destrucción forma parte de la estructura que es móvil. La emoción, energía, motion, movimiento, emoción, es el movimiento energético que percibe la estructura como sistemas álmicos. El alma, a mi criterio, percibe y se percibe dentro de la estructura. No significa que no nos podemos percibir fuera de la estructura. Lo que pasa es que en la estructura necesitamos los sensores o los chips o los elementos para percibir la estructura. Entonces se toma conciencia de la estructura, no de sí mismo, en el sentido elevado. Yo tomo conciencia de la estructura y me creo la estructura. Pero yo no soy la estructura. Estoy el que está generando la estructura. Si Dios cabalístico es el ordenador del caos, entonces es un demiurgo. ¿Por qué? Porque el demiurgo es el ordenador de los hechos preexistentes. Esa palabra es clave. Pre es anterior. Entonces el demiurgo, si Dios ordena el caos, es un demiurgo. Entonces, bueno, ¿y qué generó el caos? Entonces, lo generó Dios. Lo generó en ilusión. Entonces, ¿quién es ese Dios? ¿Qué es un Dios? ¿Qué es el creador? Yo realmente me hacía esas preguntas, porque no había coherencia. Después armamos todo un sistema estructural mental para justificar lo que se dice sin entender. Por supuesto que yo estoy entendiendo también de la estructura, pero es una estructura propia, no es una estructura comprada cultural. Para entender esa nada. Porque la nada, dicho desde lo que voy a decir no cabe, pero no importa. La nada es algo dentro de respecto, si lo hablamos dentro de la estructura. Porque es un caos y lo puedo ordenar es algo. Si no, ¿cómo lo puedo ordenar si no es algo? Si yo tengo dados para jugar a los dados, necesito los dados. Si no, ¿cómo juego los dados? Alguien generó los dados. Y esos dados es algo. Supongamos que mientras las tengo en la mano, no hay estructura. Cuando los tiro y me da los valores, ahí lo estructuré. Como un ejemplo.
Entonces lo interesante es que lo que nosotros creemos como creación, como Dios, como creador, quizás esté equivocado, y además está referido a las diferentes estructuras y los distintos sensores que podamos tener al manifestar algo como una idea. Por eso yo digo que en la infinitud está todo. Eternidad es una infinitud, no está referida a espacio-tiempo, la eternidad. Porque a veces nosotros tomamos lo infinito como algo muy largo, muy extenso, y eternidad como mucho tiempo, pero no es nada de eso, no es estructura. Infinito y tiempo es lo mismo. Lo que pasa es que en la dualidad, en la polaridad, se le asigna esas cualidades que lo infinito y eterno y inclusivo, o infinito o eternidad, porque es inclusivo uno lo mismo que el otro, no existe. Esto que digo es porque creo que tenemos que cambiar los conceptos. Cuando cambiamos los conceptos, empezamos a entender la manipulación, el ordenamiento, empezamos a entender los puntos de vista, empezamos a entender que sí, hay extraterrestres, no lo niego, yo he visto platos voladores desde los 12, pero no me he hecho el rollo, porque había algo interno que me decía que todo mi desarrollo no se basaba en comprender un plato volador o un extraterrestre. ¿Por qué? No lo sabía. Ahora lo estoy entendiendo. Porque ahí, en el llamado cielo, que no es el cielo religioso, hay tanta vida como acá. Es lo mismo. Estamos dentro de un combo energético multidimensional de diferentes estructuras diferentes la redundancia, diferentes estructuras, en donde la problemática que hay ahí es la misma que acá. Por eso se dice como arriba es abajo. Las manipulaciones, las necesidades energéticas son exactamente las mismas, nada más en distintos grados de necesidad y de densidad. Porque esto es un cuerpo biológico, esto es una estructura, esto es un vehículo. Es un vehículo álmico porque está generado por energías álmicas. Yo digo que el alma es lo que ahueca el espacio para que la materia tome forma con un sentido multidimensional, ¿no? Distintas dimensiones. Acá será carne y hueso, en otro será de otra manera. Podrá ser metálica, porque hablaban en internet de vida metálica, y sí, si el átomo tiene vida y el metal tiene átomo, el metal tiene vida. Después el tema de la conciencia es otro tema, porque para preguntarnos qué cuernos es conciencia, pero preguntarnos, no comprarla por Platón, ni por religión, ni nada de ese tipo de ideas, porque si nosotros seguimos con las creencias de la tierra, con el Buda, con el Krishna, con el Jesucristo, no vamos a llegar a un concepto interior más coherente, sino seremos otra secta, porque las sectas son las partes que forman lo que llamamos todo, ¿no? Todos estamos acá adentro. Todos diferimos, porque tenemos puntos de vista distintos y porque la necesidad y la ilusión, lo que le llaman, porque además la estructura genera una necesidad. La mesa necesita la pata, es la necesidad de la mesa. Si no tiene patas, deja de ser mesa. Entonces, generalmente nosotros continuamente estamos
generando necesidad. Y podemos divertirnos de distintas maneras. Uno se divierte lúdicamente y otro se divierten oscuramente, ¿no? Lo lúdico de él es generar polaridad negativa, porque la oscuridad no es la que la gente cree. La oscuridad es ausencia de luz y lo negativo está dentro de la luz, dentro de la polaridad. Claro que decir negativo y positivo hay para hablar mucho de eso, pero porque quizás el concepto cultural de positivo no es el concepto correcto y negativo tampoco es el concepto correcto. Porque además depende de un punto de vista y además depende de muchos factores, lo positivo o lo llamado negativo, y depende de lo cultural y donde yo me esté enfocando. Una vez cuando yo dejé de fumar, a los 25 años, me sentía muy mal y fui a un amigo que era médico y le digo: Pepe, digo, me siento pésimo y dejé de fumar. No entiendo, me dice, para el cuerpo, desde el punto de vista del cuerpo, el enfermarte es tan desequilibrante como curarte. Espera un tiempo más, dice, ya te vas a estabilizar en el nuevo modo. Interesante. Para la enfermedad, sanarse es una enfermedad. Para lo negativo, lo positivo es una enfermedad. Y lo negativo para lo positivo es una enfermedad. ¿Qué es enfermedad entonces? Está bien, mi forma de ver las cosas es distinta, pero el caos, el ordenamiento del caos, el caos es producto, a mi criterio, ¿no? Es querer hacer una infinitud, con una infinitud, una estructura, cosa que no es posible. Entonces la infinitud no lo permite. Entonces se sale de la estructura, por eso entra en caos, vuelve a su estado original. Entonces si impongo la condición, porque la programación es una imposición, toda cultura, la enseñanza en el sentido de enseñar, no mostrar. Una cosa es mostrar, otra cosa es enseñar. Enseñar es como una imposición. Es estructurado o no estructurado. Lo que pasa es que como somos seres estructurados, necesitamos una estructura social, planetaria, galáctica, porque si no, no podemos estar dentro, porque es imposible. Por eso no hay portal de acceso al infinito, no hay portal de acceso a lo eterno, no hay un portal temporal, hay distintos cambios de frecuencias o de dimensiones. Puedo cambiar de dimensión, pero no voy a ir nunca a lo infinito si no decido dejar de ser una estructura. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a lo estructurado y a la individualidad que nos da la estructura, y drogados con el poder que me da esa individualidad, no importa si estoy en una supuesta paz, porque cuando me hablan de sociedades holográficas donde todo es armonía y todo es una estructura, estamos satisfaciendo esas necesidades. Y cuando yo escucho lo que dicen en internet ciertas extraterrestres, es más de lo mismo. A ver, sí, estamos bien un tiempo y después se arma un lío, vienen, los depredan, necesitan ejércitos estelares para defenderse. Siempre lo mismo, polaridad, tensión de polos, mantener una posición, sea buena o mala. Y siempre lo malo tiene poder. Eso de que el bien vence al mal, sí, es relativo. Depende de la potencia
de ese bien y de la potencia de ese mal. Y hablo de potencia, programación, onda, programa. Bueno, si tengo algo más para decir, lo voy a agregar más allá del video. Estuve anoche pensando y esta mañana digo, no, voy a hablar algo de la nada, del demiurgo y del caos. Bueno, si posiblemente agrega algo más, si no, gracias.